Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. Este sábado se registraron disturbios en la cárcel regional de Guayaquil pese a la vigencia del estado de excepción para el sistema penitenciario de todo el país. Los reos de este centro se amotinaron y hubo 4 heridos. Con este tema empezamos. Que es producto de la disputa territorial y por el liderazgo entre bandas narcodelictivas que operan en las cárceles. Eso es lo que aseguró la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al respecto de las masacres en los centros penitenciarios. Vamos a utilizar todas las opciones que nos da la ley para enfrentar a las organizaciones criminales en esta lucha. Esto lo dijo un día después de que en pleno estado de excepción y luego de la masacre en la penitenciaría del Litoral, este sábado se registrara una nueva riña en los reclusorios de Guayaquil. Esta vez, en el Centro de Privación de Libertad Regional del Guayas. Pasadas las 8 de la mañana empezaron las ráfagas de disparos entre los reos del pabellón de máxima seguridad y las Fuerzas Armadas, que habían ingresado a hacer operativos en los pabellones con tanquetas. Los pabellones de máxima fuimos recibidos a bala. En un principio hubo un fuego cruzado, parece que es entre las bandas. Sí. Recorriendo los exteriores de la cárcel regional, observamos tanquetas ubicadas en el perímetro para evitar fugas. Y a la par, pudimos divisar a varios privados de libertad que se movilizaban por los techos. Las ambulancias empezaron a salir con heridos. 4 heridos. ¿PPLs o policías? PPLs. Pasadas las 11 de la mañana se empezó a divisar columnas de humo al interior de algunos pabellones. Es señal de que todavía hay problemas. Pasada la 1 de la tarde, varios privados de libertad se subieron a los techos de la cárcel regional 8 con varios carteles en mano, pidiendo un alto a la violencia. Eso fue ante la situación del ingreso, del registro que nosotros hicimos. Cerca de las 2 de la tarde se empezaron a retirar los miembros de policía y Fuerzas Armadas, junto con las tanquetas, tras el fin de los operativos en donde se volvieron a encontrar armas y más objetos. Se han encontrado drogas, tengo entendido que son 2 fusiles y armas menores. Esta nueva riña se da luego de que en horas de la noche del viernes, miembros de la Fuerza Aérea hicieran un sobrevuelo tanto sobre la penitenciaría del Litoral como sobre la cárcel regional, sin novedades hasta esa hora. Pero por lo visto, era solo cuestión de tiempo para que los altercados vuelvan. La jornada finalizó con una alarma de incendio en horas de la noche. 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron y lo controlaron. Se trató de quema de maleza y no afectó a las instalaciones de las cárceles de la zona. Fue en el patio, en la parte trasera de la penitenciaría. El fuego llegó hasta esta pared. Toda esta pared estaba con fuego. Había personas que habían estado afuera lanzando fuegos pirotécnicos, como lo dije, festejando un cumpleaños de una persona del sector. La ministra Vela se refirió también a lo ocurrido en la penitenciaría el martes y pidió la intervención del sistema de justicia. Que se investigue y sancione a todos los responsables de la masacre ocurrida en la penitenciaría del Litoral. Para ello, la Policía Nacional entregará toda la información a los fiscales para que se inicien los procesos penales en contra de los autores de estos terribles y lamentables hechos. Se informó además que producto de los operativos ejecutados en la penitenciaría tras los fatales hechos del pasado martes, se han decomisado 6 fusiles, 7 pistolas, 1.136 municiones, 250 armas blancas, 5 granadas, celulares y droga. Se encontró en varios sectores, en celdas, en los patios, en la parte de atrás tienen unos terrenos donde supuestamente siembran. La crisis carcelaria que atraviesa el país ha tenido repercusión internacional. Este domingo el Papa Francisco se refirió al respecto en el Angelus. Mi ha molto addolorato quanto è avvenuto nei giorni scorsi nel carcere di Guayaquil. Me entristece mucho lo sucedido recientemente en la cárcel de Guayaquil en Ecuador. Un terrible estallido de violencia entre internos pertenecientes a bandas rivales dejó más de 100 muertos y muchos heridos. Rezo por ellos y sus familias. Dios nos ayude para sanar las heridas del crimen que esclaviza a los más pobres. Dios ayude a los que trabajan cada día para hacer más humana la vida carcelaria. Ese es el pedido del Sumo Pontífice. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Tras la masacre ocurrida en la penitenciaría del Litoral, que dejó finalmente 119 asesinados, hasta ahora han sido identificados 107 cuerpos y 92 han sido ya entregados a sus familiares. Aunque en menor número de lo visto en días anteriores, aún siguen llegando familiares de privados de libertad hasta los laboratorios de criminalística para identificar cuerpos y saber si su familiar sigue o no con vida. Hasta ahora, de los 119 asesinados, 107 ya han sido identificados. De ellos, 92 ya fueron entregados a sus familias.
Y obviamente están en proceso aproximadamente de 17 a 20 personas más para retirar sus cuerpos. Pese a que se han identificado a la mayoría de cuerpos, la policía indicó que hay algunos casos más complejos que aún podrían tardar días en identificarse. Estamos hablando que si es que vamos a ADN, estamos hablando de 15 a 20, 25 días que puede durar la identificación. Historias diferentes se encuentran en este lugar. Hay positivas como la de Marcia, quien tras observar un listado del último censo realizado en la penitenciaría, pudo confirmar que su pariente sigue con vida. Yo muy bien, no sabíamos nada de él, recién hoy día nos enteramos de todo. ¿Cómo fue? Otros no corrieron con la misma suerte y al identificar los cuerpos, confirmaron el deceso de su familiar. Es algo que nadie se lo esperaba, estamos destrozados y lo que yo puedo decir, aquí alguien tiene que hacerse responsable de esto. También se pudo hallar personas molestas como Mario, quien asegura que primero dijeron que su hermano estaba vivo y luego se entera de lo contrario. Además dice, le entregaron un cuerpo que no era. Yo fui a la penitenciaría y me lo daban por vivo. Y ayer me llamaron a la 1, me lo dieron por muerto. Me están dando el cuerpo de otra persona y tengo que esperar 1 hora más para identificar el otro cadáver. La policía ha señalado que la crueldad con la que ocurrieron los asesinatos complica el proceso de identificación. Ese es el ambiente en los laboratorios de criminalística. Unos rostros de alivio y otros de desconsuelo. Luego de la mayor masacre en las cárceles del país. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En Guayaquil se llevó a cabo una misa en memoria de las víctimas de la penitenciaría del Litoral este domingo. En la celebración eucarística se hizo presente el presidente Guillermo Lasso y pidió por el fin de la violencia. La Catedral de Guayaquil fue el escenario de la misa en memoria de las personas asesinadas en la penitenciaría del Litoral. A la celebración eucarística acudió el presidente Guillermo Lasso junto a su esposa y ministros de Estado. Que Dios le conceda a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, a todos sus familiares, el consuelo de haber perdido en la tierra a sus seres queridos. La misa fue oficiada por el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, quien lamentó lo ocurrido. No nos deja indiferentes. Esta realidad refleja una problemática familiar, social y económica más profunda. De una manera especial Guayaquil y el Ecuador entero lloramos por la muerte de estas personas. Y aprovechó el momento para hacer un pedido concreto. Que cesen la violencia, que cese la muerte, que se callen las armas hacia él, que se detenga ese aparato de muerte que nos acosa. Sabiduría y firmeza pidió el presidente Guillermo Lasso para resolver la violencia en las cárceles. Para resolver, de acuerdo a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, la inseguridad presente en las cárceles del Ecuador. A la par, el gobernador del Guayas visitó una de las casas de salud donde se recuperan los heridos. Constatar que están siendo bien atendidos, que están recibiendo los cuidados médicos de forma oportuna. Es así como este domingo se pidió por los 119 asesinados y 79 heridos, que dejó la revuelta más mortal en las cárceles del país. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Este domingo el SNAI informó la fuga de 6 presos en la cárcel del Inca en Quito. Este hecho ocurrió en horas de la madrugada y por el momento ya se ha conseguido la recaptura de 2 de ellos. Mientras la atención del gobierno está centrada en los centros penitenciarios de Guayaquil, esta madrugada se reportó la fuga de 6 detenidos de la cárcel del Inca en Quito. Los detenidos se fugaron la madrugada de este domingo haciendo un agujero entre el techo y la losa para luego descender al exterior del centro con una cuerda artesanal. Tras el reporte oficial del SNAI, la policía ejecutó un operativo que consiguió la recaptura de 2 de ellos. Según este experto en seguridad, esto no estaría relacionado con lo que ocurre actualmente en la penitenciaría del Litoral o en el Centro Regional de Guayaquil. Una fuga se planifica mucho tiempo atrás, no es de la noche a la mañana. Articular lo que detrás de eso hay algún tipo de vinculación con la Guayaquil me parece todavía poco apresurado. Obviamente la atención está puesta sobre el centro de Guayaquil y obviamente eso genera que
la vigilancia, el control en otros lados se relaje de alguna otra forma. Para el exdirector del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, esta es una muestra de que el sistema está colapsado. Que hay 4 personas privadas de libertad fugadas en un estado de excepción, en donde ya está reforzado la policía y las Fuerzas Armadas, en donde se extreman las medidas de seguridad. Sin embargo, salen por un oramen en el techo. Un diagnóstico que nos habla de una insuficiente planificación, insuficiente tecnología, insuficiente presupuesto. El presidente Guillermo Lasso decretó esta semana estado de excepción en todos los centros penitenciarios del país tras la masacre entre los reos en la penitenciaría del Litoral. Esta fuga en la cárcel de Quito se registró durante el 4º día de vigencia de esta medida. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Con más de 2.000 privados de libertad por encima de su máxima capacidad, pabellones tomados por bandas delictivas y ningún tipo de separación por niveles de peligrosidad, la penitenciaría del Litoral es desde hace algunos años atrás una bomba de tiempo que ha estallado en diferentes ocasiones. Algunos especialistas creen que el Estado ha fallado y que si no se corrigen errores a tiempo podrían registrarse nuevas masacres. En sus pantallas lo que se conoce como el complejo carcelario del Guayas, conformado por el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, conocido como la cárcel regional. Esta pequeña de acá es la cárcel de máxima seguridad número 2, conocida como La Roca, y a su derecha la más grande de las 3, la penitenciaría del Litoral. La regional es la más nueva, se terminó de construir en 2013, costó más de 66 millones de dólares. Fue diseñada con pabellones diferenciados. En máxima seguridad hay 324 celdas unipersonales y en los pabellones de mediana y mínima seguridad se construyeron 254 celdas bipersonales. Capacidad total 3.400 reos. Ocupación actual 4.522. Un hacinamiento que se ha dicho manejable. La Roca a la fecha está desocupada, pues se ha anunciado que será remodelada para que ahí cumplan sus penas reos de alta peligrosidad. Fue construida con fondos de la Corporación de Seguridad Ciudadana y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estuvo lista en 2008 y fue entregada al extinto Ministerio de Justicia en 2010. Capacidad total 200 reos. Finalmente, la más antigua de todas, la penitenciaría del Litoral. Una verdadera mole construida en 1958. Capacidad máxima 5.000 privados de libertad. Población penitenciaria actual 8.167 reos. Sin contar el centro de reclusión femenino donde cumplen sus penas aproximadamente 800 mujeres. El penal está compuesto por 12 pabellones, todos remodelados en 2014. Aquí no hay clasificación por niveles de peligrosidad. Existe más bien pabellones separados para cada organización delictiva, con el fin de evitar conflictos, al menos en teoría. Los hechos de sangre del pasado martes evidenciaron que en la práctica las cosas son completamente diferentes. El más sangriento episodio en la historia de las cárceles del país y el quinto más sangriento de toda la región. David Cordero Heredia es especialista en derechos humanos y dice que es evidente que el Estado falló. Seguramente hay gente que no es parte de ninguna de estas organizaciones que están participando en estas hostilidades, por decirlo de alguna manera, y que están siendo víctimas de eso, ¿no? Esa manera de mezclarlos absolutamente a todos, pues desde luego va a hacer que quienes gobiernen las cárceles sean los más violentos. Hugo Acero fue secretario de Seguridad en Bogotá, Colombia, y participó en la construcción de la cárcel distrital de esa ciudad, donde la primera regla es que el Estado manda. El Estado es el que decide a qué horas se levantan, qué hacen, a qué talleres van, cómo se comportan durante todo el día, a qué horas se acuestan. Y para evitar que haya complicidad de los guías, uno de los más recurrentes problemas del sistema, un servicio externo controla las cámaras de seguridad y con esto a ellos y los reos. Pero para Cordero Heredia no se trata de un tema que se solucione construyendo más cárceles, sino que se trata de pensar a largo plazo en los problemas estructurales que hacen que algunos escojan el delito como modus vivendi. Es mucho más barato invertir en la gente, invertir en sociedades sanas, invertir en oportunidades de trabajo, invertir en salud, educación, etcétera, que invertir en seguir construyendo cárceles. Son los desafíos para un Estado con cifras rojas en materia de rehabilitación. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Retomamos la información, amigos. El gobierno remitirá este lunes a la Asamblea Nacional la ratificación de la versión original de
la proforma presupuestaria 2021. Sin embargo, la Asamblea esperaba este pronunciamiento del Ejecutivo el pasado viernes y llamó la atención al gobierno. El gobierno insistirá en su propuesta inicial presentada a la Asamblea sobre el contenido de la proforma presupuestaria 2021. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Se entregará mañana la insistencia del gobierno en la proforma 2021, mañana lunes, explicando además y comentando las observaciones realizadas por la Asamblea a dicha proforma. La proforma 2021 provocó un nuevo impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mediante un comunicado publicado este sábado, la Asamblea se quejó de no haber recibido una nueva propuesta de la proforma dentro del plazo legal. Señala textualmente que la función ejecutiva incumplió su obligación de enviar una nueva propuesta presupuestaria o ratificarse en lo presentado inicialmente en el plazo de 10 días, es decir, hasta el viernes 1 de octubre. Existe una divergencia en la forma de contabilizar los días en este trámite. Son temas de discusión jurídica y legales, pero en todo caso vamos a proceder como indicado y esperamos que, siguiendo la buena relación, tendremos progresivamente el tratamiento y la continuación del tratamiento como previsto en la proforma 2021. El abogado constitucionalista André Benavides explica que el artículo 295 de la Constitución permite al Ejecutivo acoger o no las observaciones hechas por la Asamblea. El Ejecutivo tiene que acoger esas observaciones y realizar los cambios correspondientes o, en su defecto, insistir en la propuesta inicial. Sin embargo, es necesario advertir que ya sea con la reforma o con la insistencia, es evidente que el presupuesto general del Estado en un momento va a entrar a ejecutarse. Según el Legislativo, en la proforma 2021 hubo inconsistencias porque se elaboró sin tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo aprobado previamente. Este lunes se conocerán los comentarios del gobierno a esas observaciones. Alberto Luna, 24 horas. Y mañana finalmente se concretará la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y la CONAIE. Dentro de los puntos que se tratarán en este diálogo están el extractivismo, el subsidio a los combustibles y el trabajo por la reactivación económica. Después de 2 reuniones fallidas, finalmente el presidente Guillermo Lasso se reunirá este lunes 4 de octubre con la máxima dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia especificó que la cita está prevista a realizarse desde las 11 de la mañana en el Palacio de Carondelet. Requiere de una actitud serena, reflexiva, pero fundamentalmente propositiva. El Gobierno Nacional reconoce a la CONAIE como una organización respetable, pero el mismo derecho le asigna a otras organizaciones que forman parte del tejido social de nuestro país. El diálogo es lo que busca el gobierno, pero son 2 puntos específicos los que generan roces con la CONAIE. Cuando hablamos del tema del extractivismo, nuestra mayor preocupación son los grandes megaproyectos mineros, que nosotros estamos convencidos que la lucha por el agua, la lucha por la naturaleza, la lucha por la madre tierra es irrenunciable. Al menos las comunidades se han manifestado de esa manera. Y el segundo es el subsidio de los combustibles. CONAIE está exigiendo la derogatoria del decreto que permite subir los precios de los combustibles. Y si es que no existen esas condiciones de la derogatoria, por lo menos es la congelación de los combustibles. Pero bueno, eso ya está en manos del Ejecutivo. El objetivo de este diálogo es posteriormente continuar con mesas de trabajo para profundizar en los temas anteponiendo el bienestar social. No se puede decir no a todo, no se puede atentar contra la justicia social. El pasado 20 de agosto el gobierno invitó al diálogo al Consejo de Gobierno de la CONAIE. Sin embargo, a esta reunión solo acudió una comisión técnica. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, firmó una resolución que autoriza a los buses urbanos circular con el 100% del aforo. Además, la medida de restricción vehicular hoy no circula, se mantiene bajo los mismos parámetros. Los buses urbanos de Quito tienen vía libre para circular llenos. Después de año y medio vuelven a operar con total normalidad. Así consta en una resolución firmada por el alcalde Santiago Guarderas.
En uno de los artículos se señala que el aforo máximo en el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito será del 100%. El nuevo alcalde explicó los parámetros que se analizaron para tomar esa decisión. El Ministerio de Transporte recomienda a los gobiernos autónomos descentralizados el 100% de aforo. Y tomando en cuenta además que tenemos ya una población inoculada, que podríamos estar próximo a una inmunidad de rebaño, tendríamos la posibilidad de este aforo. Mientras tanto, desde la dirigencia de los transportistas hay satisfacción con esta medida. Aspiramos que en algo tengamos mayor cantidad de ingresos. El sector viene de un proceso bastante complicado. Se mantienen las principales medidas de bioseguridad en el interior de las unidades, como el uso de la mascarilla tanto de choferes y ayudantes como de los pasajeros. Evitemos dentro de las unidades el estar gritando, el estar hablando, el estar utilizando los celulares, sino simplemente en un viaje, digamos, en modo pasivo. Sin embargo, con el aumento del aforo, Yanes explica que no se colocará el alcohol gel a los usuarios cuando se suban a la unidad. Lastimosamente en este momento no. Yo creo que todos hemos generado formas y mecanismos, todos tenemos el frasco de alcohol gel en nuestro bolsillo para uso personal. La capacidad en promedio de los buses urbanos es de 40 pasajeros sentados y 50 de pie. La forma de medir eso no es ponerse a contar, sino es ver que en los estribos, en las gradas, no exista usuarios. En la resolución firmada por el alcalde Guarderas, también se renueva la aplicación del hoy no circula bajo los mismos parámetros. La restricción continúa de 7 a 19 horas. Los lunes no podrán circular los vehículos con placas que terminen en 0, 1, 2 y 3. Los martes en 2, 3, 4 y 5. Los miércoles en 4, 5, 6 y 7. Los jueves en 6, 7, 8 y 9. Y los viernes en 0, 1, 8 y 9. Los sábados, domingos y feriados se mantiene la libre circulación vehicular. Alberto Luna, 24 horas.